Bravo. Bueno, compañeros, mi nombre es Cassandra Tolentino y el día de hoy vamos a ver el tema de oftalmia simpática, también conocida como uveitis u oftalmitis simpática. Bien, empezando por algunas generalidades acerca de este tema, tenemos que se puede clasificar como una uveitis, la cual va a ser granulomatosa y principalmente bilateral. Tenemos que va a ser una patología que va a ser poco frecuente y esta puede llegar a presentarse desde pocos días hasta inclusive décadas después de un traumatismo que sea penetrante en el ojo, ya sea de forma accidental o de forma quirúrgica. Tenemos dos conceptos básicos que tenemos que tener bien en mente en esta patología, el cual es de que se va a encontrar como concepto un ojo excitante, el cual va a representar el ojo que va a ser lesionado o traumatizado, y el ojo simpático, el cual va a ser como el respondedor de esta patología. Va a caracterizarse porque ambos ojos van a estar afectados, solamente que uno va a ser como el causante y el otro pues le va a hacer como segunda a este ojo lesionado. Con un poquito de historia tenemos de que esta patología data desde las épocas de Hipócrates, desde del año 460 al 370 antes de Cristo, en donde ya se mencionaba o se atribuía la relación que existía entre el ojo lesionado y el ojo contralateral, que no estaba lesionado, pero también presentaba cierto grado pues de inflamación. No fue hasta el año 1000 después de Cristo en donde Agatias ya constató esta patología en una compilación como tal, y en 1830 se hizo la primera descripción clínica completa y se le denominó tal cual como oftalmia simpática por William Mackenzie. Y en 1905 fue Ernest Fox quien hizo detalladamente las características histopatológicas que representaban tal cual a esta patología. Tenemos que en cuanto a la epidemiología, esta enfermedad pues es relativamente rara, por lo que sacar cifras exactas pues va a ser un poco complicado o complejo. Más sin embargo, se tiene que aproximadamente un tercio de los casos sospechosos reciben tal cual un diagnóstico certero a partir del estudio histopatológico definitivo. Tenemos que en la población general se puede llegar a presentar desde un 0.03 por cada 100.000 personas por año, y esta patología puede llegar a representar del 1 al 2% de todos los casos de uveitis. En la tablita que les muestro ahí en la presentación vienen los principales procedimientos quirúrgicos por los cuales se puede estar relacionando esta patología, y principalmente uno de los procedimientos quirúrgicos que se ha visto más relacionado a esta es la vitrectomía por pars plana, llegando a tener un riesgo de presentarse desde un 0.01% hasta un 0.038. Tenemos que actualmente se ha demostrado que la oftalmia simpática se ha relacionado más al traumatismo o a la lesión provocada durante una cirugía intraocular comparado con algún traumatismo penetrante que haya sido de forma accidental. También se ha mencionado que es más frecuente en hombres en el caso de cuando son traumatismos penetrantes por accidentes, debido pues a las actividades que puedan llegar a presentar más este sexo. Y en cuanto a cirugía provocada por cirugía intraocular, es semejante entre hombres y mujeres. En cuanto a su patogénesis, tenemos que una causa exacta aún no se ha determinado como tal, pero se ha encontrado que puede llegar a tener una base inmunológica en la que se encontró que las células T pueden, en estos pacientes pueden llegar a tener una sensibilización contra ciertos antígenos encontrados en lo que son los proteínas, tanto de la retina como de la coroides, principalmente de la coroides. Entonces, vamos a tener que las células T pueden llegar a estar atacando antígenos de las proteínas que se encuentran en la uvea, principalmente en el péptido de tirosinas uveal,
o que pueden llegar a estar atacando a proteínas que estén asociadas a las membranas de los fotorreceptores que se encuentran pues en la retina, principalmente a los antígenos S de la retina o a los antígenos de los melanocitos de la retina o de la coroides. Esto se ha visto relacionado en que puede llegar a ser la causa principal por la que estos pacientes puedan llegar a estar perdiendo la visión por la afectación de estos fotorreceptores. Y también se ha encontrado que han tenido una predisposición genética, principalmente al asociado, más bien, al antígeno leucocitario humano, y se han encontrado que están relacionados con estos halotipos que les puse en la presentación. Como base inmunopatológica tenemos que se pueden encontrar ciertas alteraciones inmunopatológicas tanto en el ojo excitado como en el ojo simpático. Vamos a encontrar inflamaciones granulomatosas difusas del tracto uveal, encontrándose en ellos linfocitos, células plasmáticas e histocitos epiteloides. También algo muy característico es de que no va a existir zonas de necrosis y puede existir un engrosamiento de coroides por infiltración predominantemente de los linfocitos, los grupos de células epiteloides, algunas células gigantes y muy raras veces puede llegar a encontrarse infiltrados de neutrófilos. En la retina generalmente suele estar libre de estos infiltrados inflamatorios, sin embargo, pues puede ser asociado o encontrado en ojos enucleados. Con esta patología se ha encontrado que ha habido un estrés oxidativo, el cual fue mediado por el factor de necrosis tumoral alfa, y justamente este se ha encontrado en la retina externa de estos ojos enucleados. También vamos a poder encontrar nódulos del Dallen-Fuchs, que van a ser precisamente estos grupos de células epiteloides que van a encontrarse entre la membrana, entre el epitelio, perdón, epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Tenemos que, como su clínica, pues como mencionamos, va a ser un poquito compleja de determinar tal cual, de verlo y decir, se trata de una oftalmia simpática, pero también hay que tener en consideración que rara vez se va a desarrollar esta patología antes de las 2 semanas después de la lesión o del trauma, teniendo así una incidencia máxima entre las 4 y las 8 semanas después del traumatismo accidental. En el caso de la lesión que sea originada por una cirugía, bueno, sí, por una cirugía penetrante, pues el inicio puede ser más tardío. Se ha encontrado que hasta el 80% ocurre dentro de los primeros 3 meses y hasta el 90% ocurre dentro del primer año después del trauma. También tenemos que entre el ojo simpático y el ojo excitador va a ser muy similar el inicio clínico, sin embargo se va a diferenciar un poco en que el ojo simpático, la inflamación que va a presentar va a ser un poco más leve comparado con el ojo excitador. Natalita les muestro los síntomas que comúnmente se van a ver en este tipo de patología. En el ojo simpático se puede encontrar dolor leve, fotofobia, el aumento del lagrimeo, visión borrosa, fatiga visual. En cuanto al ojo excitador, una mayor disminución de la visión y sobre todo un aumento de la fotofobia. En cuanto al segmento anterior, podemos encontrar los hallazgos clínicos clásicos de una uveitis anterior, ya sea con la hiperemia, con la inyección conjuntivociliar, los precipitados queráticos, puede haber lo que son células inflamatorias en cámara anterior. También puede llegar a afectar al iris, habiendo un engrosamiento de e inclusive pues es común también encontrar sinequias posteriores. Y en cuanto al segmento posterior, pues vamos a encontrar infiltrados de células en el vítreo. También puede afectar al nervio óptico, ocasionando hiperemia y edema de También un edema difuso, así como un desprendimiento de retina exudativo. Y los nódulos de Dallen-Fuchs que se encuentran, bueno, que los podemos observar en las imágenes de su izquierda,
que son como pequeños depósitos blancos o amarillentos que se van a encontrar debajo del epitelio pigmentario de la retina. Y también se pueden encontrar lo que son granulomas coroideos, que se van a observar como que si fueran lesiones multifocales que van a ser profundas, mal definidas y que tienen un aspecto como amarillento. Para el diagnóstico tenemos que, pues va a ser prácticamente clínico, ya que no existen pues pruebas serológicas ni o inmunológicas que puedan ayudar al diagnóstico. Por eso va a ser importante determinar que realmente haya existido o que exista el antecedente de un traumatismo ocular penetrante, ya sea accidental o quirúrgico. Y lo importante aquí también es corroborar que haya inflamación intraocular en ambos ojos. Ahora, también puedes llegar a ser de gran utilidad estudios de imagen como ultrasonido, en el cual podemos o vamos a poder llegar a observar un engrosamiento de la coroides y nos puede ayudar a diferenciar de otras patologías. O inclusive los estudios de OCT también pudieran llegar a ayudar para delimitar cuando hay estos focos de desprendimiento de la retina exudativa y para llevar como un control o un seguimiento después de que se inicie el tratamiento de esta. También podemos solicitar angiografías como la que se observa en la imagen, en donde vamos a encontrar, pues, en las dos imágenes de abajo, las múltiples fugas puntuales a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Este es un ejemplo de un ojo que fue lesionada ahí, la esclera. Y pues se ven acá las lesiones exudativas del desprendimiento de retina en las imágenes superiores. Bien, como diagnósticos diferencial tenemos principalmente que descartarlo de uveitis, ya sea tanto infecciosas como no infecciosas. También de la VKH, también tenemos que descartarlo, así como de endoftalmitis infecciosas que ocurran después de cualquier traumatismo penetrante en el ojo y de endoftalmitis facoanafilácticas. Principalmente, por ejemplo, en el VKH podemos descartarlo puesto que el VKH puede llegar a presentar manifestaciones extraoculares más frecuentemente, como lo que son problemas auditivos, también lo que es el vitiligo. Entonces, es más común encontrar esas presentaciones extraoculares en el VKH en comparación con la oftalmia simpática, que sí la puede llegar a presentar, pero en pues mucho menor porcentaje. Y en cuanto a la endoftalmitis facoanafiláctica, pues generalmente suele afectarse primero un ojo y después el otro. O sea, no es a la vez como sucede con la oftalmia simpática. También la diferencia entre la oftalmia simpática y la endoftalmitis facoanafiláctica es el engrosamiento de la coroides, en el que la endoftalmia simpática, este engrosamiento lo presenta en las partes posteriores, mientras que en la endoftalmitis facoanafiláctica los presenta en las porciones anteriores de la coroides. Ya como complicaciones tenemos de que esta enfermedad pues puede llegar a ser, pues como se mencionó, prolongada, existiendo episodios de inflamación intraocular, este, activa, seguidos de periodos de inactividad, que estos pueden durar hasta meses, inclusive años de forma inactiva. Después también puede con el tiempo llegar a volverse crónicamente activa y esto es lo que empieza a ocasionar un daño irreversible, inclusive hasta generar pues la ptisis bulbi. Dentro de las complicaciones más comunes que pueden llegar a presentarse son las cataratas, glaucoma, edema macular cistoideo crónico o algún desprendimiento de retina, principalmente pues exudativo, atrofia óptica, fibrosis subretiniana, la cicatriz corioretiniana, principalmente pues las membranas epirretinianas y una neovascularización coroidea. Entrando ya al tratamiento, tenemos que, pues, como se trata principalmente de una inflamación, pues el principal tratamiento o la base del tratamiento va a ser con antiinflamatorios, principalmente los corticosteroides. Estos tienen que iniciarse a dosis altas y prolongarse o continuarse por lo menos 6 meses.
Como primera línea de tratamiento tenemos a la prednisona oral, en la cual se va a iniciar de forma en dosis alta la primera semana y posteriormente va a ir reduciéndose gradualmente dependiendo de cómo vaya evolucionando la inflamación. Entonces va a ser dosis respuesta. Como segunda línea tenemos la metilprednisolona intravenosa, que va a ser durante 3 a 5 días y después se puede hacer uso de inyecciones subtenonianas con triamcinolona para suplementar este tratamiento. Como coadyuvantes tenemos o podemos usar, dependiendo sea el caso, los corticosteroides tópicos y los agentes midriáticos, principalmente pues, para evitar las complicaciones en iris, las sinequias y todo eso. Ay. Bueno, también tenemos que en caso de que exista algún problema médico o complicación sistémica o oftalmológica en la que pues no permita dar el uso de esteroides sistémicos de manera prolongada, pues podemos optar por alguno de los tratamientos complementarios como los que se muestran en la tabla. Principalmente tenemos que, por ejemplo, los que se utilizan en quimioterapia. Estos se van a usar principalmente o se reservan para los casos que son más graves o refractarios. En cuanto a los agentes biológicos, como los antifactores de necrosis tumoral alfa, estos se van a indicar en casos en donde no respondan a los tratamientos convencionales. Y los intravitreos, pues igual se pueden otorgar a los pacientes que no estén tolerando el tratamiento sistémico, solamente que pues hay que considerar las complicaciones como la catarata o el glaucoma secundario. Este, También el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, perdón. Hay que tratar de que los pacientes también acudan o estén bajo supervisión de los médicos internistas por todos las consecuencias que puedan llegar a tener por estos medicamentos. Y bueno, ¿cómo vamos a prevenirlo? Gran parte implica en que principalmente en las lesiones que son pues por mediante cirugía se obtenga o se tenga una limpieza microquirúrgica de la herida y a su vez se trata de hacer un cierre rápido de todas las heridas penetrantes. Tenemos que considerar la enucleación dentro de las primeras 2 semanas posteriores a las lesiones en los casos en que el ojo tenga una baja visual importante o que ya esté en fases de ptisis bulbi. Ha sido controversial el hecho de si decidir entre una evisceración o una enucleación, puesto que en la evisceración antes se decía que pues como quedaban restos de la uvea en la coroides, pues esto no impedía que posteriormente pudiera llegar a presentarse esta oftalmia simpática. Sin embargo, en las últimas décadas se ha pues demostrado que a pesar de que se realice solamente la evisceración, ha disminuido la frecuencia de esta patología, inclusive también pues por las mejoras en el tratamiento que se han visto favorables. Y bueno, a partir del uso de los corticosteroides y de los inmunosupresores, pues se han obtenido mejores resultados. Ha habido 2 estudios, uno en donde solamente se utilizaron corticosteroides sistémicos y la agudeza visual mejoró hasta un 20-60 o mejor, solamente que en estos casos hubo una recaída de hasta un 60%, contrario al otro estudio en el que se utilizaron esteroides y los agentes inmunosupresores, en donde hubo una mejora de la agudeza visual de 20-40 o mejor en aproximadamente el 50% de los pacientes, sin reportar pues las recaídas. Entonces, como conclusión tenemos de que el iniciar de forma agresiva y temprana con los corticosteroides y los agentes inmunosupresores, dependiendo de si lo requieren o no, pues muchos ojos con esta patología pueden llegar a tener una visión considerable. Gracias.
ya que se hizo. Entonces, tener siempre grabar bien los antecedentes, saber qué cirugía se han tenido y qué tipo de cirugía fue esta. Y pues, sí, la verdad que fue por el traje. Pero bueno. ¿La duda? Pero, cuando tenemos que dar corticosteroides tópicos, ¿se dan a los dos ojos? ¿Sí? O sea, yo sé. Sí. Por eso pregunta tonta, pues, porque como uno es el que está causando todo el problema y el otro nada más sufre. Pero solamente que el ojo simpático puede presentarse de forma más leve en comparación con el ojo excitado. Por eso decía que no se pero aquí lo importante es el antecedente del trauma. Aunque la mayoría de las veces, precisamente porque un trauma o una cirugía, creo que lo que tiene más peso es el hecho de la exposición real. O sea, independientemente si fue por un trauma o no, una o perforación o una extracurricular personal, cualquier cosa que exponga la uña va a poder generarlo. Recordemos que la uña pues, no todo el componente de la uña. Tiene diferentes características, pero con diferentes funciones, pero una de las funciones más importantes es la iluminación. Entonces, cuando esta sufre una exposición, está al intemperie o con contacto con la piel, hay inflamatorios de estimulación de la misma y el proceso inflamatorio de desencadenar un poco también la infección. Y en mucha literatura menciona que cuando dejamos una exposición mineral, si tenemos menos de 24 horas, no sé del doctor me dice, pero si hay menos de 24 horas, no es necesario cortar eliminar esa parte del producto que se está en la vida y se da por posibilidad, y cuando ya pasó más de cierta cantidad de tiempo, es necesario quitarlo para evitar esta afectación con el ojo que tenemos el trauma. Y también es importante mencionar la clínica que vamos a tener en el segundo anterior, los infiltrados fototerápicos que se han, pero suele verse en ambos ojos, o sea, no solo en el ojo aumentado o no solo en el ojo flexionado, así como también la habilidad media, semilaridad, y el iris muy interesado, más interesado que cualquier otro iris, por la misma razón inflamatoria que se da en el cuerpo celular. Estas son las inflamatorias mínimas hacia el iris y lo inflama, y posterior a eso se generan también una siguiente posterior. Esa parte de la clínica también es importante para poder diferenciarlo del tecacho, porque igual el tecacho me parece un tema, la literatura menciona que es muy principal en el ciclo diferencial. Otra cosa a mencionar es esto filtrado, ¿verdad? Que cuando ya tienen cierta cronicidad, porque están ya tienen mucho tiempo de padecer la condición, porque mencionaste muy bien que puede haber peligros en la comunidad. Cuando el paciente tuvo varios episodios de inmovilidad o episodios de actividad, eso ya no se ve agresivo, no como puro, sí se ve un poquito más oscuro de lo normal. Si está bien ver esto y no significa que ese paciente tiene años de estar padeciendo la condición, y si la patología o el trauma, ya sea la cirugía o el trauma, fue hace muchos años, ayuda también a poder determinar de la condición de la condición. ¿Alguien le ha tocado ver alguna? ¿Tú sí? ¿Con el doc o allá con aparte? ¿Alguien más le ha tocado ver alguno?
¿A ti sí? Es mayor resistencia a la que se encuentra, porque normalmente los médicos no la reportan o no se diagnostica como tal. Como tal. Ajá. Pero sí, mayor. Pues la verdad, yo nunca en la vida lo he visto. Jamás. Y la muestra es tremenda, ¿no? O sea, hablando de postquirúrgicos y traumas, también aquí con el doc es algo que suelen ver mucho. Y el doctor es anti sacar ojos. Entonces, y ni así lo he visto. No quiere decir que no exista, obviamente, todo existe, pero la incidencia a lo mejor también, el pensar en otros diagnósticos más, en no solamente una oftalmía simpática, todo, ¿no? Entonces es muy común lo que ahorita decía, no me acuerdo quién estaba hablando, sobre el cortar el iris, si está expuesto más de 24 horas. Sí, la literatura lo dice, pero también lo hemos hecho no cortarlo y no pasa nada. ¿Ok? Va a depender mucho si está muy isquémico, no está muy isquémico, qué tanta exposición tuvo, pero una lavadita y para adentro, ¿no? Entonces, la verdad es que no, lo hemos hecho de que lo reposicionamos y no pasa absolutamente nada. Pero también hay ojos que no tienen pronósticos visuales con traumas abiertos penetrantes, que ni la anatomía vas a poder preservar, sácalo, ¿no? O sea, son los únicos ojos que yo diría hay que sacarlos, entre algunos otros diagnósticos, hablando de traumas. Pero la verdad es que si el trauma ya les generó una úlcera corneal donde no van a poder reparar atrás, sáquenlo mejor. La verdad es que les va a terminar en tisis sí o sí. En lo que resuelve la úlcera y logran poder entrar atrás, es muy, muy raro que puedan entrar atrás. Se les vuelve a reactivar y se empieza a ir a tisis, ¿no? Pero, pues sí, el tratamiento son corticosteroides, ya sean biorales, tópicos, transeptales y lo que gustes. Y la verdad es que, repito, yo nunca he visto una. Quien haya visto una, ¿cómo les fue? Bueno, el caso que me tocó ver fue de un traumatismo, fue un balazo en un ojo y estuvieron posponiendo. Fue la evisceración del ojito. A los 3 meses comienza con el otro, pues una simpática. Pero Hasta los 3 meses. más o menos, tres meses. ¿Y usted, doctora, cómo fue su caso? Fue lo quirúrgico y igual también con la velocidad. Lo investigaron todo. ¿Y tuvieron que nuclear o puro esteroide? Súper. ¿En eso? Pues repito, sigo insistiendo que deben de ser casos muy, muy esporádicos. O sea, no crean que es tan común. He operado más de 4,000 ojos de catarata, vamos a ponerlo así, y los he seguido y jamás en la vida lo he visto. Jamás, jamás, ¿no? Entonces, pues yo creo que debe de ser una proporción muy pequeñita, muy pequeña, hablando de quirúrgicos, hablando de quirúrgicos. Traumatismos abiertos, ni con el doc lo he visto. Creo que una vez lo mencionó y encontramos que era otro diagnóstico. Entonces, pues el doctor ha operado más de 80,000 ojos, ¿no? Una vez tuve una institución, era un paciente grande, que había tenido una evisceración, ya tenía unos 5 o 10 años, y él ya tenía el diagnóstico de simpática y le daba así como cada cierto tiempo, o sea, le daba así baja visión, y ya había tenido un recambio. Ok. La abrieron y la habían dejado restos. Eso está en la. Digo que yo la vi una recaída de tubo capital, no me perdí de que estamos dando. Y tenía ahí sí como que su esquema. O sea, ya a lo mejor mandarlo a nucleación en vez de solamente una evisceración. La visitación y creo que iba a
¿Listo? ¿Qué tema sigue después? Me vaya bien, doctor, por favor.